Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde te encuentres, a la hora que nos estés mirando. Queremos agradecerte por estar del otro lado de la pantalla y queremos contarte que hoy tenemos nuevamente como invitada a Gabriela Dedet desde Argentina. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como dijiste vos, depende de donde nos estén viendo. Siempre agradecida de estar en tu programa y voy a tratar de cumplir y responder todo lo que la gente necesita saber, que son muchas preguntas. Son muchas preguntas, es verdad. Con Gaby estábamos mirando un poco, repasando las preguntas que nos llegan de todos ustedes. Y bueno, hemos tomado algunas como para empezar y bueno, ahí nos vamos a ir desarrollando con lo que Gaby es experta. Bueno, Gaby, de esas preguntas que estábamos hablando, vamos a arrancar. Sabemos que Gaby, contales Gaby primero lo que vos haces, a qué te dedicas, como para ya poner a aquellos que no nos han visto todavía. Bueno, sí, en realidad yo soy terapeuta holística, sí, y trabajo con todo tipo de terapias alternativas o complementarias y mancias. ¿Qué quiere decir? Trabajo con flores de Bach, decodificación biológica, tarot, numerología, limpiezas energéticas, armonizaciones, aperturas de camino, eh, hago registros akáshicos, todo ese tipo de técnicas. Perfecto. Bueno, entonces, en base a eso es que tenemos un montón de preguntas de la audiencia. Y Sí, una de esas, la primera, vamos a arrancar, dice, las cartas de qué se nutren para hablarnos, ¿no? Acá pusieron nutren, pero sí. en qué se basan o qué es lo que toman para poder hablarnos de alguna manera, decirnos algunas cosas. Bien. Las cartas trabajan con la energía del consultante, ¿sí? Si es de manera presencial, obviamente yo le doy el mazo para que las pueda mezclar, ¿no es cierto? Y cargar con su energía, intencionando que le responda lo que necesita saber. Si es de manera virtual, le pido el nombre completo, la fecha de nacimiento y yo le cargo la energía de esa persona para que puedan respondernos lo que la persona necesita saber. Sí, lo trabajo de modo terapéutico, o sea, no solo adivinatorio, que si bien las cartas te van a responder, ¿sí? Preguntas o dudas que vos tengas, pero yo siempre trato de darle herramientas a la persona para que pueda resolver y avanzar en el tema en el que por ahí está estancado, trabado, no sabe para dónde ir. Perfecto, perfecto. Entonces, básicamente es nuestra energía la que le va a dar la Sí, herramienta para las respuestas que, bueno, que estamos buscando, sí, sí. ¿no? Bien, está bueno eso. Eh, me surge a mí ahí la Sí. pregunta de la adivinación, ¿no? ¿Qué es la adivinación en realidad? O sea, la gente le puede dar diferentes miradas, pero en realidad uno lo que usa, más allá de lo que te dicen las cartas o lo que te muestra en la carta, ¿no es cierto? Uno aprende a manejar la intuición, la percepción, la precognición. Entonces no es solo el dibujo o lo que te muestra la carta, sino uno le pone la energía de la persona más lo que uno, ¿no es cierto?, le baja como información para poder dar una respuesta. Sería como adivinar que en realidad no estás adivinando, ¿no? Estás uniendo las energías del consultante, del TAR, más las de uno, para empezar a deshilar, ¿no? O a desarmar o a mostrar el camino para que la persona pueda avanzar y resolver. Exacto, así que no, está bueno la aclaración de no es adivinar, sino es un conjunto de cosas que te llevan a poder decir algo un poco más Claro. específico y que la persona, la reacción de la persona, cómo es la reacción en general de las personas cuando vos les vas hablando y les vas mostrando? Y primero sorprendidas, porque yo, por ejemplo, lo que hago primero es hacer una tirada general, ¿no es cierto? Que puede ser pasado, presente y futuro, que se hace siempre con los arcanos mayores primero, ¿sí? Y que vendría a ser el recorrido, ¿no es cierto? No sé, el pasado, obviamente hablamos de un pasado 3 meses, ¿sí? El presente es este tiempo y el futuro también es hasta dentro de 3 meses, o sea, es un plazo de 6 meses, ponele, nos manejamos en ese rango. Pero no es que yo estoy adivinando, la persona mezcló o yo cargué las cartas, ¿sí? Con la energía de la persona. Entonces lo que me muestra es lo que le está pasando o lo que le va, o las energías que andan rondando, pero uno siempre tiene el poder de cambiar, ¿sí? Lo que le está sucediendo y lo que va a suceder, ¿no? Porque son energías que nos rondan. Uno puede decidir seguir por ahí o doblar, como quien dice. Entonces, esa es una que se hace primero general como para orientar a la persona, si por ahí
quiere que vos le digas algo como para empezar a preguntar. Y si no, está la rueda astrológica, que se ponen también con los arcanos mayores primero, ¿sí? 12 cartas que son representan las 12 casas del zodíaco, o sea, los signos del zodíaco, y cada signo nos habla de un aspecto de la vida de la persona, ¿sí? Y en base a eso vamos poniendo más cartitas para ir respondiendo y demás. Esa es la general. Y después se vuelve a mezclar, digamos, todos los arcanos, que son 78 en total, y se empieza a hacer preguntas. Así lo trabajo yo, porque a veces la persona no sabe por dónde arrancar a preguntar y este tipo de tirada les aclara y les da como más herramientas para ir profundo, ¿no es cierto? Exacto, está muy bueno así, bien explicado. Em, y había otras preguntas, por ejemplo, bueno, vamos a ir a la otra página, tenemos varias, pero por ejemplo, esto de qué es la envidia, ¿no? Que estábamos hablando Sí. hace un ratito. ¿Qué es la La envidia, Gaby? envidia es una emoción, Mm, ¿sí? Lo que pasa es que la gente, obviamente, a ver, toda emoción tiene una energía, ¿sí? Positiva, negativa, nula, neutra, llamala como quieras. Uno cuando envidia a alguien o alguien siente que lo están envidiando, ¿sí? Si uno cree que te están tirando envidia y mala onda, ¿no es cierto? Te va a afectar, pero si no, no te va a afectar. O sea, todo existe. Existe el bien, existe el mal, existen los fantasmas, existe la brujería, existen los trabajos, los rituales, existe todo, ¿sí? Pero uno es el que habilita a que te afecte, a que te llegue, ¿sí? O cuando tomamos conciencia, de la misma manera lo cortamos, ¿no es cierto? Lo limpiamos, obviamente, hay herramientas, hay trabajo, depende de lo que sea. Pero uno tiene que tener conciencia y tomar conciencia de que nosotros permitimos que las cosas nos afecten o no nos afecten. Pero básicamente la envidia, primeramente es una emoción, ¿sí? Para el que lo siente. ¿Por qué? Porque está atravesando algún momento donde le gustaría tener lo que tiene la otra persona o lo que fuere que le está pasando. no, ujú, Pero después, obviamente, uno empieza a decir, ay, me tienen envidia, todo me va a ir mal. Ahí ya estás poniendo vos tu intención, o sea, claro, vos estás ujú, generando la energía esa de que te vas a empezar a bloquear, lo que para vos significa la envidia, ¿no? claro, Pero tenemos el todo, poder de sí. frenarlo, como quien Claro, dice. todo depende de cómo lo tomo yo y cómo lo toma el otro también, ¿no? O sea, Claramente. ya, Sí, sí, a veces, sí. a veces las personas tienen como, dice, ¿existe la envidia buena? ¿Viste que dice, es de la buena? No, no existe, para mí, digo yo, ¿no? De la sana, te dicen, no, es envidia, pero de la buena de la sana. No, yo creo que no, porque esa No, emoción que vos decís de la envidia, generalmente es muy dañina para la misma persona que está envidiando claro, y hace daño al otro también, ¿no? Porque es como vos decís, generamos unas energías muy negativas, hay muchas energías dando vuelta, sí, las atraemos con esta emoción tan fuerte, porque a veces es muy fuerte las envidias, y estamos entonces entrando en otro terreno donde hay sí, personas que por estas emociones que no saben controlar o no tienen muy claro que son muy perjudiciales, no solo para su cuerpo, sino también para el alma, para el espíritu de uno, sí. es que vienen las otras preguntas que tienen que ver con, ¿existe la brujería? Porque hay gente que traspasa los límites de lo que siente y necesita algo más. Entonces sale a buscar cualquier cosa. Y en Sí que este existe. caso, bueno, estamos hablando, dicen, la palabra es brujería, pero ¿existen estas cosas? Sí que existen, claramente. Como existen los fantasmas, existen las larvas astrales, las malas energías, eh, las almas en pena, o sea, existir existe todo, ¿sí? Nuevamente voy a ir a lo mismo. Todo depende de cómo uno lo toma, ¿sí? Primero cómo lo utilizas, o sea, si sos vos el que está haciendo la brujería, bueno, te estás generando karma, obviamente, porque ningún trabajo, por decirlo de alguna manera, que sea negativo o con el fin de dañar a alguien, es positivo para vos, para tu vida, para tu alma, para tu espíritu, o sea, no, de alguna manera no, eso genera karma y en algún momento la Bueno, rueda vuelve, ¿sí? exacto. Y segundo, si te lo hicieron a vos, ¿no es cierto? Obviamente hasta la persona de que, bueno,
percibe, siente que algo, ¿no es cierto?, le está afectando en la vida, no sé, le cerraron los caminos, todo se le trabó. Pero para que haya pasado eso, la persona a la que le hicieron el trabajo también estaba con la energía baja. Porque si vos estás vibrando alto, te pueden hacer lo que te puedan hacer, que no te va a llegar, les va a rebotar. Pero la vida es que a veces estamos bien, a veces mal, a veces arriba, a veces más o menos. Bueno, y a veces estamos vibrando bajo, y cuando vibramos bajo es cuando nos llegan este tipo de cosas. Pero con tomar conciencia, empezar a vibrar alto, y obviamente, depende de lo que nos hicieron, ¿no es cierto? A veces hay que limpiarse, hacer limpiezas energéticas, cortes de trabajo, pero bueno, a ver, todo depende de cómo uno también lo reciba. Pero existir, existe. O Existe, sea, sí. todo es magia. Depende del que lo utiliza, si lo utiliza para bien o para mal. O sea, vos podés mandar amor o podés mandar odio. Básicamente es eso. Exacto, exacto. Sí, yo también, yo pienso que estos males que existen y que muchas personas se nutren de esto, Sí. trabajan mucha gente de esto, o hay mucha gente buscando respuestas a través de estas cosas. Lo que hacen es, como vos decís, nutrirse de todo lo negativo que hay, que sabemos que anda Sí. dando vuelta. Abrimos a veces espacios que no deberíamos abrir, nos metemos en cosas muy que no entendemos, que no estamos todavía muy capacitados para comprender cuán grado mayor puede ser y peligroso también, no solo para el que le Sí. estamos haciendo, sino también para nosotros. Eso es bueno que todos entendamos, que cuando le vamos a hacer el mal a alguien, y no solo por hacerle una brujería, tal vez porque lo pensamos o porque le tiramos una mala onda o por lo que sea, o tenemos malos sentimientos o aparece la envidia, tener mucho cuidado de entender que los más perjudicados somos nosotros mismos Claro, en esta porque situación. para hacer algo así vos tenés que estar vibrando en esa energía. Claro, sí. Si vos estás Para vibrando llegar en a esa ese energía, grado, ya es primero y principal es malo para vos. Porque si vos estás deseando el mal a alguien es porque vos estás vibrando en esa energía. exacto, Entonces lo más probable es que vos le podés mandar mala energía, hacerle un trabajo, lo que vos quieras. Pero algo a vos te va a llegar también. Y vas a empezar a conectarte con un montón de cosas de energía baja, sí, también se te pueden pegar energías negativas, seres, almitas perdidas, larvas astrales, y a vos también se te van a empezar a trabar las cosas, porque vos estás vibrando en esa sintonía, y eso hay que entenderlo, ¿no? Lo que vibramos, atraemos. exacto. Eso es clave, eso hay que entender. Lo que Sí, vibramos, atraemos. Así que sí, sí. mucho cuidado con estas cosas. Hay un Eh, dicho que dice, lo que le pidas al universo te lo va a dar. exacto, Y es así. O sea, uno a veces dice, ay, pero yo le pido al universo. No, sí, pero hay que ver. no es decir, querido universo, no, no, no. Es un trabajo, ir para adentro, conectar con lo que uno de verdad quiere y necesita Exacto. para su vida, para su alma, ¿no? Y hacer esa intención y pidiendo, porque vos podés decir, ay, sí, yo quiero tal cosa, pero vos estás vibrando, pero el universo te va a dar lo que estás vibrando, no lo que estás diciendo. Esto es muy Entonces bueno tenemos que eso. estar en armonía con nosotros, por eso es ir para Exacto. adentro, saber lo que necesitamos, lo que de verdad queremos y que nuestra alma necesita y nuestro espíritu, para después elevar ese pedido y el universo te lo va a dar, no lo dudes. Exacto. No, eso también es muy interesante y bueno para aclarar y que quedó aclarado Sí, por vos, esto de que, ojo con lo que pedimos, claro, tengamos también mucho respeto con lo que pedimos, el sí, universo es inmenso y es generoso, pero también tengamos cuidado con lo que le pedimos, tengámosle respeto, digo yo, porque sí, por su magnitud, ¿no? No podemos pedir cualquier cosa, no podemos pedir el mal a otro, o sea, no. porque acá había Y unas algo que, preguntas que tenían que ver con eso. ¿Cómo me sí, comunico con el universo? bueno, y hay algo que quería aclarar, ¿no? Uno le dice universo, pero en realidad es la creencia que uno tiene. Puede Claro, ser el universo, puede ser Jesús, puede ser María, puede ser un ángel, un arcángel, exacto. Jehová, no importa. O sea, uno cuando pide, le pide a esa deidad, ¿no es cierto? A ese ser superior que uno cree. Llámalo universo o como quieras. Ujú, De todas las formas, a quien le pidas tiene que ser así.
primero ir para adentro, conectar con lo que necesitas para que después te lo den. Exacto, exacto. Así que mucho cuidado. Ahí va la pregunta esa, ¿no? Sí, ¿Cómo me comunico con el universo? De esta forma. es así, básicamente es eso, ir para adentro, ¿no es cierto? Hacer un trabajo interno, porque no es decir, ay, universo, quiero un auto, no, no, pará, o sea, No, no es tan hablamos en sencillo. serio, ¿no es cierto? Hablamos de Claro, cosas sí, profundas. Entonces, exacto. ¿qué necesito para mi vida? Yo necesito un cambio en mi vida y bueno, pero ¿en qué aspecto de mi vida necesito un cambio? Entonces, hago un trabajo personal, busco ayuda, puedo ir a buscar algún tipo de terapeuta que me guíe. Eh, Primero es centrarse en uno, ¿no es cierto? ¿Qué necesito? Porque si vos estás en caos y lo pedís desde el caos, caos vas a tener, o sea, no es que yo quiera asustar a nadie, pero es una realidad, o No, sea, no, es lo que no, pero estás vibrando. es un poco lo que está pasando, ¿no? En general, yo veo, Sí, bueno, este es un canal que también se dedica a hacer entrevistas con todo lo que tiene que ver con femicidios y otras cosas. Y a veces veo mucho dolor y siento mucho dolor de parte de las personas que lo han padecido y siempre, algunos de ellos girando siempre en el mismo dolor, ¿no? Por eso surgen preguntas de ellas mismas, estas preguntas vienen algunas de México, donde cómo hago para salir del dolor, ¿no? ¿Qué puedo hacer aparte bueno, según nuestra creencia, orar o pedirle a Dios o al universo, pero qué más yo puedo hacer para empezar a sanar un poco mi alma tan dolida porque queda dañada después de la pérdida de un hijo, de una hija, de un ser querido? Que también hay otra pregunta que dice, ¿cómo hago con esa muerte brusca, ¿no? Con esa muerte que no esperás. Entonces, el daño que hay es tan grande que las personas empiezan a generarse estas cosas, estas energías negativas también, porque el estar todo sí, el tiempo con este dolor y el sentir muchas veces, no odio, pero mucha bronca por lo que ha pasado y por los asesinos, que todo eso genera que las cosas empiecen a funcionar mal en todos los sentidos. Entonces, ¿qué hacemos? sí. ¿Cómo lo Primero hacemos, no? hay que entender de que todos cuando nacemos tenemos un destino, ¿sí? Y por más doloroso que sea, tenemos un día y una hora, es mi creencia, ¿no? Entonces, hagamos lo que hagamos, o sea, uno a veces dice, ay, si yo no lo hubiera dejado ir, no sé, a comprar, no le hubiera pasado tal, o si yo lo hubiera acompañado, no, todos tenemos un destino, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Y después es trabajar y primero la aceptación, la aceptación. Y acá algunos van a decir, ay, sí, claro, que no, no es fácil. Nada es fácil. Aceptar la muerte de un ser querido o un hecho muy traumático no es fácil. Pero lo que te resistes persiste. Y empezamos a vibrar en la energía del dolor y cada vez nos hundimos más y nos oscurecemos más, ¿no es cierto? Nuestra vibra, nuestra aura, todo se empieza a oscurecer, por decirlo de alguna manera, se debilita y nos empezamos a enfermar y empezamos a atraer todo eso. Entonces hay un montón de terapias, ¿sí? Pueden ser flores de Bach, puede ser la terapia tradicional del psicólogo, porque cada uno tiene que elegir con la que se sienta cómodo. Acá no hay ni mejor ni peor, porque cada uno tiene que ir donde se sienta escuchado, acompañado, ¿sí? Y que lo Exacto. guíen hacia el camino, ¿sí? Que necesita recorrer. Hay que trascender. Lamentablemente, estos Sí. hechos así tan traumáticos, lo que nos están invitando es a trascender, a evolucionar a través del dolor, sí, lamentablemente, pero no hay otra. O sea, si vos te resistís, te enojás y que va a haber a ver, porque un duelo es un duelo, ¿sí? O sea, hay un tiempo donde sí te vas a enojar, vas a maldecir, vas a vibrar, pero no te tenés que quedar en ese lugar. Tenés que de a poquito ir pidiendo ayuda y empezar a salir y avanzar. Primero por vos, ¿sí? Porque cuando uno se ilumina puede empezar a ayudar a los demás, porque si vos empezás a ayudar a los demás, pero no te ayudas a vos, eso no va a funcionar. O sea, iluminarte vos para empezar a acompañar en este caso, si es un grupo familiar o no sé, un ser querido, tu pareja, a quien fuere que necesita también la ayuda, ¿no? De uno. Porque cuando son estos casos tan dolorosos y traumáticos, por lo general no es uno solo el que sufre, ¿no? Es toda la familia. Pero básicamente es eso, hay que buscar ayuda,
¿sí? Llorar, gritar, o sea, vaciarse, sacar todo ese dolor para empezar a entender, a llenarse nuevamente de amor, a entender de que uno no pudo hacer nada para que eso no suceda porque todos tenemos un destino, o sea, no lo podemos cambiar por más doloroso que sea, y a trascender. Hay que atravesar el dolor para empezar a sanar. Sí, me quedo con eso, ¿no? Trascender y evolucionar. Sí, Y no podemos salir nosotros mismos del dolor, del daño que nos haya sucedido. Es imposible que podamos sanar y seguir avanzando en esta vida porque somos los que quedamos y es muy difícil poder ayudar a otro. Y sabes que te escuchaba a vos y mientras te sí, escuchaba pensaba, me venían a la cabeza muchas imágenes de muchas de las mujeres que conozco mm, que están padeciendo actualmente ese dolor tan profundo, no solo por la muerte de un ser querido, sino también por la violencia recibida ellas sí, mismas de niñas o de adolescentes o aún de adultas. Pensaba en muchas de ellas cómo están tratando de salir adelante ayudando a otras personas, claro, pero aún algunas de ellas con mucho dolor, y caen, ¿no? A veces muchos bajones tienen, muchísimo. Yo recibo muchos mensajes de WhatsApp todos los días y escuchándolas, ¿no? Y una semana están divinas y a la otra semana vuelvo a caer y así y así. Y entonces ahí estoy pensando en lo que vos decías, ¿no? Si no puedo avanzar en esto, me va a pasar eso constantemente, ¿no? Voy a claro. estar en la lucha, pero voy a caer, voy a estar en la lucha y voy a volver a caer. Entonces, tomen este consejo, tomen esto de trascender y evolucionar. Tienen que tratar de sanar primero ustedes mismas para poder ayudar a los demás. Si no, es imposible, no se puede. Claro, hay que entender de que no soy lo que me pasó, ¿no? Soy lo que decido ser con lo Exacto, que me pasó y hacer con lo que me pasó, ¿no es cierto? No podemos cambiar lo que nos pasó, nos hicieron o nos sucedió, pero sí puedo decidir cómo sigo adelante, cómo vivo mi vida y cómo tomo, o sea, tomo lo bueno dentro de lo malo, que siempre hay algo, aunque digamos no puede haber nada malo, siempre hay algo bueno dentro. O siempre, sea, sí. nada es totalmente oscuro, ni nada es totalmente blanco, Claro. ¿no? O sea, dentro, el bien y el mal existe, pero así como existe el dolor, existe el amor. Entonces, ir a buscar ese amor, ¿sí? Para sanarnos, hacer ese clic, ese cambio, ese salto cuántico, esa evolución, y desde el dolor, ¿no es cierto?, salir para trascender y poder ayudar a los demás. Y ahí voy a lograr dar ese paso, ¿no? Tan importante. Si no, siempre voy a volver una y otra vez. Una y otra vez a lo mismo, Cuando es no verdad. aprendemos Ujú. la lección, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Es como que la vida te lo recuerda y siempre te va a llevar a ese lugar de dolor. Sí. Es eso que dijiste, no somos lo que nos pasó, ¿no? No somos lo que nos pasó, somos mucho más que eso. O sea, uno no es lo que le pasó, ¿no es cierto? Uno es lo que hace con lo que le pasó. O sea, tenemos a través del dolor buscar herramientas, compañía, ayuda, asistencia, lo que necesitemos para tratar de, como decía antes, ¿no? De trascender, de evolucionar, o sea, atravesar el dolor. La única manera de sanar el dolor es atravesar. O sea, trabajar en lo que sentimos, trabajarlo, atravesarlo, trascenderlo y tomar herramientas para evolucionar y poder ayudar a los demás. Exacto, exacto. Bien, creo que hasta ahí vamos respondiendo un poco algunas Sí. de las preguntas. Había una que, perdón, eh, hablaba un poco del universo. Ujú. Preguntamos cómo nos comunicamos con el universo. Sí. Perdón, esto lo Más o puedo menos yo ya bajar. les había dicho, más o menos yo ya les había dicho, ¿no? Uno tiene que hacer un trabajo interno, ¿no es cierto? Ir para adentro, conectar con lo que uno de verdad necesita para después pedirlo. Y siempre la manera de pedirlo es con respeto, ¿no es cierto? Siendo consciente de lo que vamos a pedir, Sí, vibrar en la energía de lo que estamos pidiendo y el universo nos va a dar, ¿sí? Mismo que cuando uno necesita protección, lo mismo, uno tiene que pedir, volvemos a lo mismo, ¿no? Sea universo, Dios, ángel, arcángel, María, no importa, ¿no es cierto? Pidiéndole asistencia
para tal o cual cosa, para lo que necesite, para sentirse protegido y acompañado. Siempre es muy importante. O mismo, no sé, uno siente que la casa está cargada, ¿no es cierto? Bueno, agarra un saumerio, lo intenciona, o sea, pide asistencia, ¿sí? Toma el saumerio o el elemento, la velita, lo que necesita entre sus manos, pide asistencia, donde va a decir, por ejemplo, ¿no es cierto? Arcángel Miguel, te pido asistencia para consagrar este elemento que voy a utilizar para limpiar mi hogar, para que solo vibre en buena energía, abundancia, amor, armonía, lo que uno necesite. Una vez que dice lo que necesita, gracias, 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 hecho está, lo enciende con un fósforo, no con un encendedor, y pasa por la casa. Pero ya está protegido y está consagrado, está intencionado. O sea, ¿para qué vas a prender ese saumerio o esa velita? ¿No? Claro. Para limpiar, armonizar. Hay que intencionar los elementos que uno va a utilizar. El pedido es lo mismo. Vos, cuando sabés lo que querés, lo que necesitas, lo que tu alma necesita, o tu espíritu, como vos quieras decirlo, tenés que intencionarlo desde lo más profundo de tu corazón para pedirlo y que sea concedido, ¿no? Obviamente uno tiene que acompañar eso, porque si yo voy a pedir algo, pero me voy a tirar panza arriba a tomar sol y esperar que el universo me... Ah. No, es un Claro, todo trabajo en es conjunto, lo que hablábamos hoy. Respeto con lo que hacemos, a quien claro, decimos, y siempre todo tiene un método, todo tiene una forma, todo tiene un procedimiento, no claro, es sí, algo así sí, nomás que me levanto, abro un ojo y digo, ah, bueno, tal cosa. No, todo tiene su tiempo también, ¿no? Tenemos que sí. dedicar tiempo a estas cosas también que vamos a hacer. Eh, Hay muchas herramientas, también desde lo cuántico, ¿no es cierto? O sea, uno tiene que empezar a vibrar en la energía que quiere, ¿no? De ahora en más, por ejemplo, pero lo tiene que vibrar como que ya está en esa energía. Uno tiene que elevar esa energía, ¿no es cierto? Yo soy armonía, yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy, ¿no es cierto? Y empiezo a elevar esa energía. Hay muchos ejercicios, hay visualizaciones, o sea, uno puede ir trabajando todos los días, hay muchas meditaciones guiadas donde te enseñan a conectar con esa energía. Y cuando uno lo empieza a vivir y a sentir como que ya lo tenés, lo estás creando. Entonces o sea, estás generando futuro, como quien dice. Por exacto. eso también cuando uno piensa en negativo, ¿no? Y dice, ay, no sé, mañana tengo que ir al médico, ¿no? Uy, el médico seguro me va a decir que va a estar todo mal, que Ah, esto, que aquello, que aquello, que aquello. Seguro que el médico te va a decir que está todo mal, te va a mandar a hacer, o sea, porque es lo que estás vibrando y vos estás creando esa energía para recibirla. Con lo positivo es exactamente igual. La energía en que vibramos es lo que atraemos y generamos futuro. Eso es lo que hay que entender, ¿no es cierto? Por eso es tan importante que uno, obviamente, va a haber días que va a estar medio pinchado, pero cuando uno se toma conciencia, ¿no? Que ese día está bajo de energía, bueno, hacer algo con eso. Hacer algo que a uno le eleve la energía. Escuchar música, escuchar una meditación, darse un bañito, ¿no? Darse un baño de inmersión, lo que necesite, pero para salir de esa energía y elevarla. Y elevar y empezar a cambiar los pensamientos, pensar en positivo, en cosas buenas, en lo que, ¿no? En lo que nos conecta con la felicidad, con el amor, con la alegría, con los buenos momentos, ¿no es cierto? Hay un montón de herramientas que uno puede utilizar para enseguida cambiar la energía. y qué importante que es eso, ¿no? Qué importante es estar con la energía siempre positiva, o Sí. generalmente tenerla positiva, elevada, las vibras, las vibraciones, porque nos encontramos diariamente con gente con mala onda, ¿no? Con gente que siempre tiene un pero, que se Sí. comporta como adolescente. Yo siempre digo, hay gente que se comporta como adolescente, es adulto y tiene esos berrinches de adolescente que la verdad Sí, es algo que yo no tolero. No tolero a la gente adulta con acciones o actitudes de adolescente. En vez de hablar, no, ya se enojan, tan aburridos, ¿viste? Y es muy difícil a veces, o nos pasan los trabajos, en la casa o donde sea, que te encontrás con gente así. Y uno que generalmente siempre está como muy positivo, muy de energía, ¿viste? Yo sí. soy todo el día, yo tengo mi energía elevada todo el tiempo, ¿viste? Pero vienen, te la quieren tirar, te la quieren tirar.
Y trabajo mucho sobre eso siempre, ¿no? Porque la gente es como que no te puede ver bien. Te Sí, ve pero bien y sí, a veces también esas personas que se te cruzan, ¿no es cierto? Que queriéndote bajar la energía, en realidad habla desde ellos, ¿no es cierto? Obviamente, pobre, no pueden manejar las cosas de otra manera, no quieren, ellos sabrán. Pero a veces nos están mostrando, ¿sí? Algo nuestro. O sea, que nosotros estemos todo el tiempo risa, 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 no quiere decir que no nos pasen cosas, que no sintamos exacto. cosas, que no tengamos bajones. Entonces, a veces esa persona que viene, como que dice, a bajarte de un ondazo, ¿no? Como que quiere que vibres bajo, en realidad te está mostrando esa emoción que tenés y que no la querés trabajar. Porque Mm, total, yo siempre estoy bien, ¿no? No digo que te pasa a vos, pero digo, es un ejemplo, que sí, tomo sí, lo que sí, vos me no. decís. Sí, sí. Es como que uno, porque tenemos nuestros momentos y también tenemos que hacernos cargo, ¿sí? Lo importante es no quedarse, pero sí, cuando tenemos ese momento de bajón, es decir, bueno, pará, pero ¿por qué estoy bajón? ¿Estoy bajón? ¿Estoy triste? ¿Estoy enojado? O sea, reconocer la emoción que está atravesando mi cuerpo, mi alma, mi energía. Y una vez que uno reconoce la verdadera emoción, ¿no es cierto? Porque ir, o sea, ir, ¿no? Ahí, bueno, ¿tiene solución? ¿No tiene solución? ¿Qué hacemos con esto? Y volver a elevar la energía. Eso Exacto. también es muy importante, saber que a veces el otro nos está mostrando nuestro interior, porque estemos sonriendo no quiere decir que tengamos el alma con agujeritos, ¿no? Claro, sí, seguro. Y aparte yo a veces pienso que hay personas que no pueden solucionar todavía el pasado, ¿no? Hay muchas cosas Ujú. que los tiene tocados, heridos, ¿no? Y es lo que Sí, hablamos un poco hoy, pero hablábamos de los problemas más trágicos, bueno, para cualquiera su problema es trágico, ¿no? O sea, sí, para todos. Pero estamos hablando ahora en este caso, cosas que te pueden haber pasado en el pasado, no sé, pareja, desilusiones, problemas familiares, no sé. Y hay gente que no puede solucionar eso, entonces sigue y sigue con ese tema, ¿viste? Siempre y siempre. Y vos decís, y no es que a uno no le importe ni le interese, lo que pasa es que uno dice, avancemos, ¿no? Avancemos, dejémoslo atrás. O sea, si una vez estuviste enojada con algo, lo podés solucionar y capaz que pasa el tiempo y ya te dejaste de estar en ese estado y después te preguntan, ¿pero vos no estabas enojada con tal persona o con tal situación? No, la verdad ya está, entonces me pasó, no, viste, no me genera nada bueno tener ese sentimiento, sigamos para adelante. Ahora, si las personas te siguen haciendo daño, bueno, viste, ahí vos ya claro, decidís y decís, no, bueno, hasta acá, chicos, llegué, basta. Pero uno a veces puede hacer esto, este caso me hizo, sí. ya está, vamos a dejar esta rencilla vieja a un costadito, sigamos adelante, hagamos de cuenta que no pasó nada, porque me hace No, bien, pero, claro, no somos lo que nos pasó, claramente, y exacto, todos exacto, podemos tener un mal día, una mala respuesta, una exacto, mala reacción. Lo importante es no ser reincidente, ¿no? Y siempre estar en esa reacción, o sea, ¿por qué siempre estoy en esa reacción? exacto, uno Y otra trata. cosa que hay que entender es que a veces los vínculos se terminan porque nuestra energía ya es diferente y simplemente se termina. O sea, el otro no es que, a ver, que nos va a dejar de amar como por arte de magia. No, hay veces que evolucionamos diferente, avanzamos diferente, crecemos diferente, nuestras energías cambian por X motivo. Exacto, Entonces ya dejamos de ser compatibles, sean amigos, sean pareja, sea lo que fuere. sí, Y hay que entender de que hay que dejar ir esas situaciones para poder seguir avanzando, porque si no nos quedamos. O sea, exacto. todo lo que nos pasa son por las decisiones que nosotros tomamos, en estos casos, ¿no es cierto? Sí, sí, Nosotros seguro. decidimos cómo seguir o no seguir, o estar estancados y quedarnos ahí. Exacto. Y esto, todo lo que acabamos de hablar un poquito también responde un poco a la pregunta de cómo manejo mis emociones, ¿no? De esta Claro, forma, yo soy quien maneja mis emociones. Tengo que siempre. tratar de buscar todos los medios. Si no sé cómo hacerlo, busco ayuda. Pero tengo que tratar siempre de saber cómo manejar mis emociones para no hacerme daño primero y principal a mí y no dañar al resto que tengo al lado, que a veces paga porque está ahí, ¿no? Entonces, Claro. y Lo que uno. pasa es que lo primero para manejarlas hay que saber cuál es la emoción que estoy atravesando. Exacto. ¿Qué me pasa?
Primero tengo que saber, hay que conocerse, realmente hay que conocerse, hay que aprender a conocerse en todos los sentidos, porque si no, es En la muy luz y en la sombra, porque todos tenemos exacto. luces y ¿Cómo somos sombras. en la luz y en la sombra? Es verdad. Y hablando un poco de eso, de luz y sombra, acá hay una pregunta que yo digo, es fuerte, pero para quien tal vez no comprenda, pero no sé si es fuerte en realidad, Bien. es sobre la magia, dice, ¿existe la magia negra? ¿Existe la magia blanca? ¿Qué hay de eso? Sí, la magia existe. Depende de la intención que vos le das, vas a hacer el bien o vas a hacer el mal. Exacto. Pero la magia existe. Y cualquier persona puede hacer magia, ¿eh? O sea, Ujú. todos tenemos el poder de hacer Todos. magia. Todos tenemos el poder de practicar, ¿no es cierto? Y desarrollar la intuición, la visión, la precognición. Todos. Algunos lo tienen naturalmente, como quien dice, vienen con los canales abiertos, ¿no? Y conectan desde otro lugar. Pero todos lo podemos hacer. Es una práctica diaria. Y la magia es lo mismo. Todos podemos hacer magia. Porque en realidad muchas cosas son magia en la vida. Lo Sí. que pasa es que uno decide cómo utilizarla, ¿sí? La magia blanca sería pidiendo cosas buenas y la magia negra sería pidiendo cosas malas. Pero es magia. Pero es magia. Yo también, yo soy una convencida, creo que todos tenemos algo de eso, todos tenemos Sí. el sexto sentido, como le quieran decir, todos tenemos algún don, algo que se nos ha otorgado para poder desarrollarlo. Algunos lo desarrollan más, otros es más innato, otros lo van entendiendo y aprendiendo a lo largo de la vida, van descubriéndolo con los años. Y entonces lo que lo podemos utilizar puede ser para el bien o puede ser para el mal, porque el bien y el mal, esto es algo que ya quedó claro, existe. Y Todo tenemos existe. que decidir de qué lado queremos estar, si queremos estar del lado del mal o queremos estar del lado del bien. Cuando hablamos del bien, estamos hablando de poder comportarnos como seres humanos racionales y sociales sin hacerle daño a nadie y aportándole a la vida, al universo y a todo algo positivo. Cuando hablamos del mal, estamos hablando de decisiones que hacen que puedan perjudicar a muchas personas, hacer daño, lastimar, causar dolor. Todo ese tipo de males son los que tendríamos que tratar de evitar siempre, no caer en eso, en la tentación de sumarnos a esa... Sí, pero a veces con una simple mentira estás haciendo mal. claro, No hace falta que hagas brujería, por estás eso no, haciendo no mal. hace falta, por eso, a ver, la mentira, por ejemplo, la mentira es algo muy, es dañina, es dañina. Sí. A veces dicen, no, pero es una mentirita blanca, es una mentirita, pero es una mentira. O sea, estoy mintiendo y seguramente no es omitir. Una cosa es omitir y otra cosa es mentir. La mentira puede causar muchísimo daño, pero a la vez, Sí. también siempre digo yo, ¿cuánto tiempo podemos sostener una mentira? Mm, Porque siempre a la luz sale la verdad, ¿no? Entonces, sí. decidamos si queremos ser mentirosos, si Igual que queremos los engaños. Uno se está engañar. engañando a uno mismo, no está engañando al otro. Exacto, Porque exacto. no puede con la realidad, con lo que siente, con lo que le está pasando, entonces engaña, ¿no es cierto? En diferentes situaciones. Sí. Y en realidad se está engañando a uno mismo. Exacto. Siempre, esto creo que ya va como tomando forma y quedando claro que todo lo que hagamos negativo, malo, fuera del eje, es perjudicial primero para nosotros, fundamental. Y después va a dañar seguro al resto, porque el daño colateral es ahí siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo decidimos qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a contestar, cómo vamos a Mm. manejarnos en la vida con nuestras acciones, desde nuestro trabajo hasta nuestras relaciones con los demás. Tener mucho cuidado de este tipo de cosas, porque eso es lo que hace la persona que somos y lo que podemos eh, direccionar a los demás, ¿no? Todo tiene Pues consecuencias, ¿no? todo, Y no es que uno todo. dice, ay, ojo, porque las consecuencias, o sea, no hay que tenerle miedo a las consecuencias, porque uno hace actos buenos y la consecuencia es positiva, ¿no? O sea, la consecuencia es, devuelve lo que vos hiciste, pero todo tiene consecuencia, cada decisión que tomamos, cada cosa que intencionamos, cada acción, todo tiene una consecuencia.
Una vez que decidimos algo, tiene una consecuencia, Exacto, ¿sí? Y exacto. eso de decir, bueno, bueno, malo, bien, mal, a veces uno dice, no, nadie te puede decir que está bien o que está mal, pero uno sabe lo que está Pero vos haciendo lo sabés, para bien y lo que está claro, haciendo para claro. mal, o con la intención que lo está haciendo. Exacto. La intención es otro tema. ¿Sí? ¿Con qué intención hacemos las cosas? Las hacemos por, no sé, vanidad, las hacemos por bondad, las hacemos porque es necesario. La intención tiene que ver muchas veces con lo que proyectamos o queremos que se realice. Entonces tenemos que tener cuidado con qué intención hacemos las cosas. ¿Lo hago de corazón o lo estoy haciendo porque lo hago? Eh, no tomar a la ligera lo que significa hacer algo por el otro, ¿no? Hacerlo realmente de corazón y si no, no lo hagas. Yo siempre digo, cuando No, no porque a la te... larga te termina perjudicando, porque lo estás haciendo a desgano, a disgusto, Exacto, te enoja, te embronca y después terminas teniendo reacciones que son consecuencia de las decisiones que tomas. exacto, exacto. Contanos, Gaby, un poquito que vos sos también terapeuta holística. Sí, Contale a las personas qué es un terapeuta holístico. bueno, los terapeutas holísticos, sí, trabajan, por ejemplo, con flores de Bach, sí, que son fabulosas, ¿sí? Son esencias que se arman en base a lo que necesita la persona, porque se hace un cuestionario, se tiene una charla con la persona, lo que le está pasando, la situación que está atravesando, ¿no es cierto? Y está basado en esencias florales puras, ¿sí? Son 38 flores que estudió Bach en su momento, ¿no es cierto? Y es una terapia vibracional y se obtienen unos resultados excelentes, excelentes. Después podés hacer armonizaciones, yo trabajo con cristales, con cuencos, con esencias, ¿no es cierto? Donde uso visualizaciones, uso PNL, ¿no? Para que la persona reprograme lo que le está pasando. Eso es súper, súper poderosa, como quien dice, ¿no? Las reprogramaciones son geniales, que también se usan en decodificación biológica. Ujú. Porque uno cuando encuentra, ¿no es cierto?, lo que le está pasando, por ejemplo, desde el holístico, eh, yo los llevo a que visualicen la situación, ¿no es cierto?, que conecten con lo que están sintiendo, que vean, que perciban, que llegar a la emoción, ¿no es cierto?, al punto donde empezó todo esto, por decirlo de alguna manera, para liberarlo y reprogramarlo, ¿no? Recargarse con cosas que necesita la persona para poder avanzar y salir de ese lugar. Y es genial lo que se logra, porque la persona que hace, al reprogramarse, empieza a vibrar diferente, a manejarse diferente, a comportarse diferente y es totalmente instintivo, ¿no es cierto? Inconsciente, no es que, no, a partir de ahora, no, no, te sale porque aparte todo empieza a moverse alrededor tuyo y Ah, se abren los caminos porque uno lo que hace también es abrir caminos, ¿no es cierto? Pero todo trabajando con cristales, esencias, sahumerios, o sea, todo natural. ¿Sí? Después también podemos trabajar con el cuenco, ¿no es cierto? Con cuencos. Las cartas yo las trabajo de modo terapéutico, entonces también podría ser, o sea, como no solo adivinatorio, ¿no es cierto? Entre las partes de las mancias, pero yo lo utilizo desde el holístico. Después hay brumas, ¿no es cierto? Que uno prepara para que la persona pueda a la noche descansar. Hay un montón de técnicas y cosas que son súper, súper geniales para estas cosas. Después, bueno, también lo que es la armonización en sí, ¿sí? Eh, Uno al limpiar a la persona, está el péndulo hebreo, utilizo el péndulo hebreo, utilizo el otro péndulo, ¿no es cierto?, de piedra, siempre con aromas, con mm, esencias que sirven para ciertas situaciones y para cierta emoción, porque los aromas, las esencias, todos tienen un hilo conductor, como quien dice, ¿no es cierto? Y sirven para ciertas cosas, ¿no? Para ciertas emociones o situaciones. Y no, fabuloso. Igual que Magnify Healing, que no, quizás no es muy conocido, pero es parecido al Reiki, ujú. donde uno desbloquea, sana karma, ¿sí? Todo con energía, y la persona va diciendo y va sanando, puede mandar energía al universo,
se puede mandar energía al universo, a ciertos lugares donde por ahí están pasando una catástrofe, ¿no es cierto? Uno con la técnica del Magnify Healing manda energía a ese lugar en la Tierra específico, se hacen trasplantes energéticos, ¿no es cierto? Cuando una persona Interesante eso, me gusta. necesita un trasplante, no sé, de riñón, ¿no es cierto? Con la técnica de Magnify Healing uno hace la práctica y visualiza la reparación y el cambio de órgano, ¿no es cierto? Todo con energía, son todas terapias holísticas que son Sí, maravillosas. estoy una convencida de que realmente todo esto nos ayuda a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestro físico, a ¿Sí? nuestra alma. Somos Nos un ayuda, todo, somos un somos todo, un sí, todo. sí. Y eso que acabas de comentar, de poder trasladar, ¿no? Esa energía a otro lugar, ¿cuántos lugares desearíamos? Después lo vamos a hablar entonces más en profundidad de ese tema porque me encantó. eh, Sí, Cómo trasladar, cómo lograr hacer eso por muchas personas que lo están necesitando. Pero también eh, Gabriela está en un grupo que tenemos de profesionales como Daniel, como Aldo, como Fafa, a quienes les enviamos un besito enorme, con quienes ya hemos estado. Y Gabriela ha tenido la oportunidad de ayudar en este grupo de donde tenemos gente de México, de Colombia, de acá de Estados Unidos, de otros, de Argentina, apoyando en diferentes cosas. Y contanos cómo es cómo ha sido esa experiencia para vos poder estar en contacto con estas personas que vos sabés que son muy dolientes, con sí. casos muy difíciles, pero que hoy están ahí cercanas a vos y te tienen mucho. Hace poquito me enviaron un mensaje de súper agradecimiento hacia vos por ayudar a una de las mamás, así que contanos cómo te sentís cuando te piden ayuda, cuando están ahí. Mira, yo lo primero que siempre digo, y que la persona tiene que tener claro que si está frente a mí o cualquier terapeuta es porque es una autosanación, ¿no es cierto? Siempre el otro viene a mostrarte algo, a enseñarte algo, o sea, los dos estamos aprendiendo, creciendo, trabajando, evolucionando juntos, o sea, yo no soy más que nadie, ¿no es cierto? Somos alma con alma, ¿no es cierto? Entonces nos miramos desde ese lugar. Entonces, con el respeto de reconocerle que hay un alma delante nuestro, entender de lo que le está pasando, uno trata de escuchar, ¿sí? Y le ofrece las herramientas que le puede servir para lo que está pasando. Y la verdad que uno a veces no imagina, ¿no es cierto?, ciertas situaciones porque no le ha pasado exactamente, pero es maravilloso que después te digan, no, sí, la verdad que me sentí mejor, cambió esto, cambió aquello, lo otro, ¿no es cierto? Se movió esto, se movió aquello, pero no por uno, sino porque vos las ves a ellas, ¿no es cierto? Como empiezan a cambiar su energía y su forma de empezar a ver las cosas, ¿no? Entonces uno trata de darle eso, darle herramientas para que puedan salir del lugar donde a veces se detienen porque se les cierran los caminos, ¿no es cierto? Porque las personas que deberían ayudarlas no las están ayudando. Entonces, todo eso es muy frustrante, ¿no es cierto? Cuando tienen luchas muy grosas, muy importantes, ¿no es cierto? Donde dependen de un montón de gente que tiene que cuidarlas, asistirlas, protegerlas y guiarlas. Y no está ese sostén, ¿no es cierto? Yo desde mi lado trato de darle herramientas, de mostrarle caminos, posibilidades y de darle muchas herramientas a esto, ¿no? Para que trabajen el dolor, para que cambien su energía, para que empiecen a proyectar a futuro y empezar a cambiar su realidad. Y hay veces que van a tener que tomar decisiones, ¿no es cierto?, que quizás no son las que elegirían, ¿no? Porque uno también eso tiene que aprender en la vida, que a veces uno tiene una idea de vida, ¿no es cierto? O un plan de vida, pero la vida te presenta situaciones donde o te chocas 20 veces con la pared o haces un par de pasitos al costado, ¿no? Para pasarla por el costado y no quiere decir que abandones la lucha, pero quizás tenés que cambiar la perspectiva de cómo estás luchando para poder ganar terreno, fortalecerte y seguir avanzando. Porque a veces nos ponemos ciegos,
¿no? Porque queremos hacerlo esto así, que es como yo quiero, como yo sé que quizás tiene que ser así, pero a veces los tiempos de la tierra o la Exacto. justicia de la tierra no Mm, funciona como debería. Entonces, ¿no? tenemos que buscar opciones, buscar caminos, puentes, ¿no es cierto?, para Exacto. seguir avanzando y llegar a donde queremos. Y a veces también hay que entender que la paz no tiene precio. No, Y a veces hay batallas que hay que ponerle un paño frío, ¿no es cierto?, para encontrar la paz y después ver cómo sigo con eso. Pero claro. si yo vivo en caos todo el tiempo, no logro nada, no Va a ser avanzo, no imposible. resuelvo y encima me lastimo, me enfermo y enfermo todo lo que está a mi alrededor. Exacto, Y y eso ese trabajo que vos decís, ese servicio que ustedes le prestan eh, a- con tanto amor a estas mamás, a estos papás, eh, se puede ver después el resultado en los cambios que están sintiendo ellas. Hoy recibí un audio de una de las mamás que vos ayudaste y la voz completamente diferente, ¿no? O sea, estuvo trabajando con vos, estuvo trabajando con Fafa, estuvo trabajando con Daniel, y la voz totalmente diferente, y se lo tuve que decir, tenés una voz más clara, o sea, en esa voz yo hoy sentí en ese audio, no sentí dolor, no sentí queja, no sentí angustia, sentí quizás una voz esperanza. clara, claro, escuché una voz muy clara, y después, bueno, me contó algunos resultados que está obteniendo y Sí, está tan feliz, y digo yo, a veces con qué, con cuánto, o con mucho, o con poco, cómo hago, sí, lo que sea. nunca sabemos con qué, pero cuando yo hablo con estas mamás con tanto dolor, les digo, miren, ustedes lo que tienen que hacer es abrirse, empezar a abrirse, empezar a entender que no solamente hay una sola solución, hay muchas, que tenemos Claro, lo que muchas pasa es que a herramientas. veces uno piensa que hay blanco y negro, y en Exacto. realidad, desde el blanco al negro hay un montón de grises para llegar a ese negro, pero a veces uno quiere llegar, a todos nos ha pasado en diferentes momentos, ¿no? Del blanco querés ir al negro, o del negro al blanco, ¿no? Pero hay que Claro, flexibilizarse, ¿no es cierto? E ir navegando e ir buscando herramientas para poder llegar a donde vos querés llegar, ¿no es cierto? Pero a veces hay que cambiar la técnica, ¿no es cierto? Si yo sé que doy 2 pasos y me choco una pared, y sigo dando 2 pasos y me choco una pared, bueno, no, tengo que ver si la salto, si sí, o voy por quizás otro me lado, deslizo. pero no es la solución seguir y chocárnomela. No, sí, Claro, esa es la realidad. Y yo creo que bueno, esta es una forma de solucionar o una forma de sanar. Lo más importante es empezar a sanar un poco lo que nos pasa, lo que vivimos diariamente, tengamos un dolor muy profundo, no lo tengamos, todos tenemos pequeños dolores, sí, todos tenemos pequeñas dificultades, grandes dificultades, todos atravesamos situaciones difíciles, pero somos nosotros los que decidimos si seguimos adelante, si queremos que la cosa funcione, si queremos que todo sea iluminado. Hoy esta mamá, me quedo con la frase que me dijo, Analía, estoy pasando de la oscuridad a la luz, ¿no? Y eso es muy lindo poder sí. escucharlo, entender que sí está, porque a veces es como vos decías hoy, hay que empezar a aceptar lo que nos pasa. Estoy A en la lo que te oscuridad, resistes, claro. persiste. Y Estoy no si podemos estoy en la cambiar lo que oscuridad, pasó. claro, si estoy en la oscuridad porque lo decidí yo o porque me metieron en la oscuridad o por un factor X, tengo que asumir, estoy en la oscuridad. Entonces, ¿qué necesito? Buscar la luz. Como cuando vamos y prendemos la luz del cuarto porque está oscuro, tenemos que buscar esa llavecita, pero la Claro. tenemos que buscar. Pero la Necesitamos decisión es de uno, ¿eh? Nadie te prende la lucecita. O sea, nadie. la gente te puede mostrar, yo te puedo mostrar, Fafa, todos tenemos herramientas. Pero si vos no prendés o tocas la tecla de la luz, es una decisión personal. Todos podemos acompañarte, mostrarte, pero la decisión es de uno. El poder es de uno y eso es lo que tenemos que entender. Para seguir donde estamos, para avanzar, para cambiar, para lo que necesitemos, el poder lo tenemos nosotros, nadie más que nosotros. Exacto, exacto. Y bueno, vos viste que el tiempo es tirano. Sí, Y tenemos miles y miles de preguntas, sí, pero tenemos la posibilidad de volver a reunirnos. cuando quieras. Estoy súper agradecida por esta charla porque
la verdad explotan los mensajes y hoy decíamos, con Gaby son muchas, no vamos a poder con todas. No, con ninguno de los chicos pudimos con todas, siempre llegamos entre 3 y 4, pero creo que con vos hemos avanzado algunas más, Sí, contestamos varias juntas en algunas preguntas. varias, así que bueno, vamos avanzando en eso, pero estamos súper agradecidos. Como para ir terminando, ¿vos Sí, tenés las cartas a mano? sí, acá, desde el Sabía, principio. yo sabía. Perfecto. ¿Te gustaría así tirar las cartas como para ver qué les podemos decir a la audiencia en hoy o no sé, lo que vos quieras, lo que te digan las cartas? Bueno, un mensajito que tenga las cartas para dar, a ver. Exacto. ¿Qué mensaje tienen? Porque ahora, mira, por ejemplo, ayer hubo un eclipse, ¿sí? Parcial de luna en Escorpio. Y ahora el 8 de noviembre, que es mi cumpleaños, se Bien. viene el eclipse total de luna en Tauro. O sea, son momentos heavy, ¿sí? Donde hay que parar, ¿no es cierto? Ir para adentro, ¿no es cierto? Conectarse con la tranquilidad, con la paz, escucharnos. No son días para hacernos los locos ni nada de eso, ¿no es cierto? No son días para andar haciendo peticiones ni limpieza, no. Son días para estar tranquilos, ¿sí? Para ir para adentro, escucharnos, poner una música suave, escuchar alguna meditación, nada de ir a la guerra, nada de eso, No, porque no, no son esos guerrero. días, no. Escuchen. Bien, bueno, bien, mira, salió el emperador, no sé si se ve, no, No se ahí, alcanza. Ahí se el, alcanza. empera, El el emperador. emperador, la indecisión, que es la carta número 6, y el CAR. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿No es cierto? Te está diciendo, nosotros tenemos el poder. El emperador es una persona segura, fuerte, firme, con poder no solo económico, sino se siente, es una persona que está sentado porque ya se siente seguro, ¿no es cierto? Es intelectualmente inteligente, maduro, sabe lo que quiere y hacia dónde va. Entonces ya está como decir, bueno, sé quién soy y hacia dónde voy. No tengo que tener duda, ¿no es cierto? No hay que tener dudas de que los caminos, que el carro del triunfo te habla de los caminos, ¿no es cierto? Están todos abiertos hacia donde vos quieras ir. Uno es el dueño de su destino. Uno es el dueño de su destino y eso hay que entenderlo. No tenemos que darle el poder sobre nuestra vida a nadie, ni a la madre, ni al padre, ni, pues dice, no, porque mi papá, porque, no, 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 hasta cierto punto mamá y papá, después somos nosotros que decidimos. Así que excelentes cartas, o sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que vernos, reconocernos, ¿sí? Que todo lo que tenemos y lo que somos es porque lo trabajamos, lo ganamos, ¿no es cierto? Estamos en un punto donde tenemos que vernos y reconocernos, ¿sí? Lo que valemos. No tener dudas, no dudar de todo lo que nosotros podemos lograr, porque tenemos un infinito de posibilidades delante nuestro. Y lo que decidamos, como decíamos antes, ¿no? Lo que pidamos al universo, el universo nos lo va a dar. No, no va. Entonces, te está diciendo, tenés todos los caminos abiertos. Vos decidís si querés seguir quedándote en la oscuridad o querés avanzar y ir hacia lograr tus sueños. ¿Bien? Exacto. No sé si querés Bueno, preguntar algo vos, lo que quieras. ¿cómo? No, no, pero estas cartas me encantaron, me encantaron. Yo creo que esto es muy bueno para todas, muy, muy bueno para todos los que nos estén escuchando. Sí, sí. Sabemos quién somos, ¿no? Si ya sabemos quién somos, cómo estamos bien parados en esta vida, con lo que tengamos o no tengamos, no dudemos entonces, no dudemos y sigamos avanzando, porque esto es lo que queremos, seguir avanzando, llegar mucho más allá eh, a las personas en el mundo, que los mensajes puedan ser vividos, que los puedan vivir, que los puedan experimentar, que puedan buscar todas las ayudas que necesiten. Creo que Hay que fueron, entender que somos seres completos, exacto, ¿sí? Y que tenemos que buscar, si es en el caso de una pareja, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien para compartir nuestra vida. exacto, Esto de la media naranja es mentira. Nosotros somos seres completos, ¿sí? exacto. Que tenemos que buscar un compañero para
ir Un juntos a compañero, la par, no una la mitad pareja. mía, porque yo soy completa, yo soy un todo. Eso es ¿Sí? lo que dicen las cartas, o sea, vos sos un ser completo, vos sos el dueño, el emperador de tu vida, el dueño de tu propio destino, de lo que sos, lo que querés, lo que podés lograr, ¿no es cierto? No cedas ese poder y andá por todos tus sueños, que no tengas dudas que los vas a conseguir. Es trabajarlo desde la energía, desde el trabajo, desde la educación, desde lo que necesitas para alcanzar tus sueños, porque acá no hay que decir, ay, tengo el título, no. No, Cada uno necesita cosas diferentes y se siente realizado con lo que le llena el alma y está perfecto. Ese es el camino. No hay que complacer al resto, a la sociedad, o lo que, no, no. hay que No, ya escucharse a no uno. son tiempos de complacer a nadie, son tiempos de disfrutar, de vivir a nuestra manera, de seguir avanzando, de ser seguros. La carta me recuerda a mi papá porque yo le decía mi emperador, porque era un hombre tan seguro de sí mismo, tan auténtico, tan único, que para mí era como un emperador, ¿no? Entonces me recordó mucho a él, que seguramente se está acordando o está en este momento cerca nuestro. Así que, Gabriela, ¿cómo te contactan de cualquier parte del mundo? Bien, ahí está mi Instagram, que es Cierra tus ojos para ver, se llama, ¿sí? Que me pueden contactar por ahí o por mi teléfono, que seguro aparecerá después Ujú. en el flyer, o por mail también, pero generalmente lo más directo ahora que se usa es el Instagram, En ¿sí? O el Instagram. WhatsApp. Pero me Bien, mandan un mensajito y yo respondo a la brevedad y para lo que perfecto. necesiten. A veces la duda que tengan, me escriben y yo les voy a responder, ¿sí? O sea, no hace falta que me escriban solamente para pedirme un turno, no. Exacto. Pueden, necesitan Gaby, despejar una duda y fácil yo lo voy a responder, decir. exacto. Tiene un corazón enorme. Saben que la encuentran entonces en Instagram, Encierra tus ojos para ver, con ese Sí, loguito que ven ahí, así la van a encontrar. Gaby está en Argentina, así que, pero no es ninguna dificultad que de los no. otros países se puedan comunicar con Gaby. Y si no lo pueden hacer, lo hacen a mi canal, a valientesmujeres.com, ahí les podemos responder, o entran a mi página, valientesmujeres.com, y en el icono de WhatsApp que está la bandera de Estados Unidos, escriben ahí que directamente entra a mi teléfono. Y si no, van a encontrar en nuestra página también una propaganda que hay de Gabriela. Así que directamente ahí también pueden picar y directamente van a entrar a Cierra tus ojos para ver. Así que no tienen excusas para comunicarse con Gaby, no tienen excusa para comunicarse con nadie, así que, y tampoco tienen excusa para seguir adelante, disfrutar, vivir y hacer de lo mejor que puedan de sus vidas. Quiero agradecerte, Gaby, entonces nuevamente por este momento. Nos hemos quedado con mucho acá, con el Sí, cero para seguir hablando, pero ya lo vamos a hacer. Pero espero que les haya gustado tanto como me ha gustado a mí. Gaby, algo que quieras decirle al mundo, un saludito. sí, que brillen, ¿no? Que brillen, que vayan para adentro, se conecten con su propia energía, que vayan tras sus sueños, sus deseos y que nada ni nadie los puede detener. Pueden averiguar, conectarse, o sea, curiosidad, ¿no? A ver, tampoco se queden con lo que yo les digo, o sea, sigan investigando, sigan avanzando. Somos energía y la energía tiene que moverse, ¿sí? Para que siempre esté brillando. Así que nada, a brillar y gracias, 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 Analía, como siempre, por ser tan generosa con tu espacio. No. Y bueno, acá estoy. El que necesita saber algo sabe que me escribe y va a tener respuesta. Muy bien, así que ahí no tienen excusas entonces, a brillar, como dijo Gaby, estés donde estés, a la hora que estés y a la hora que nos estés mirando, en el país que te encuentres. Muchas gracias por estar ahí. Y Valiente Mujeres te dice, no estás sola. Gracias, bye bye.